Todos muy buenos días. Hoy vamos a finalizar el tema de máquinas sincrónicas. Vamos a terminar con el tema de el motor sincrónico. Ya hemos cubierto el tema del alternador sincrónico, aislado y en red. Este motor sincrónico, digamos que tiene cierta similitud con el alternador en red, ¿verdad? Cierta similitud. No es lo mismo, pero tiene cierta similitud, especialmente con los diagramas fasoriales. El objetivo general, que son analizar las máquinas como tal, y los específicos, que es los modelos matemáticos de estas máquinas, especialmente ahora vamos a ver un poco sobre eso, y hoy corresponde a lo que es motor sincrónico. Habla de 2 semanas, porque la otra semana hacemos como un cierre de curvas en V, pero digamos que pues más como repaso, ¿verdad? En general. Aquí le vemos una imagen. Este es un motor que está ubicado aquí en Costa Rica. Está ubicado en Cemex, si mal no recuerdo. Y ese tiene un motor muy particular. El grandote que está ahí es el motor sincrónico. Y tenemos en la parte en azul, tenemos un motor de inducción. Vean que el motor web, ¿verdad? Es el que mueve el generador. Y ese generador es el que excita al campo, ¿verdad? El campo, ok. Nada más un segundito, a ver. Un segundito. Sí, ahí tengo toda la respuesta. Ya tengo la... Vamos a ver si ya se envió. Sí, ahí está. Listo. Okay. Gracias, profe. Entonces, okay, por ahí. Entonces, jóvenes, les decía que recordemos que estas máquinas ocupan un circuito de campo para excitar el motor. En este caso particular, este motor real ocupa un motor de inducción que mueve a una excitatriz, que es un generador, muy posiblemente un generador de corriente directa. También mueve a la autoexcitatriz, que posiblemente será el excitador de la excitatriz, y luego con la potencia de la excitatriz es que se excita al leonado de campo del motor. ¿Por qué es así? Habría que ver el asunto del control de potencia y cosas por el estilo, pero así es como está diseñado ese motor. ¿Verdad que son muchos elementos, muchos mecanismos? ¿Verdad? En este caso, obviamente, siempre depende de corriente alterna, porque hay que alimentar el motor de inducción, pero ¿por qué no alimentarlo de un transformador? Los anillos, desconozco, nada más tengo la fotografía, pero no conozco el sitio, el lugar, no sé por qué está diseñado de esta forma, pero para que tomen en cuenta que todos estos elementos, digamos, están enlazados con el motor sincrónico, ¿verdad? Eso me lo facilitó un estudiante de técnico hace unas semanas atrás. Ese es otro motor. Este no sé si está ubicado en Costa Rica, posiblemente no. ¿Alguien puede identificar dónde está el motor, jóvenes? En esa fotografía. En la derecha, en la izquierda, abajo, arriba. ¿No se ve? ¿Sí se ve? ¿Está enterrado? ¿Alguien que quiera participar? ¿Dónde está ese motor? El motor sincrónico, ¿verdad? Tal vez está como debajo, enterrado, no sé. Okay. ¿Hay alguien más que quiere opinar? ¿Logran ver el motor sincrónico? ¿No lo logran ver? Yo diría que no lo logro ver, profe. Ok. Muy bien. Nada más vean un detalle, jóvenes. Bueno, lo que está en el centro en gris, que está en el centro, es ¿qué se llama? Una tómbola. Bueno, no es una tómbola, como un cilindro, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esto? Ese me fue el nombre. Entonces, vean que en el centro tiene ahí unos pines, no sé, un engranaje, ¿verdad? Obviamente, lo bonito sería ver el movimiento, ¿verdad? Eso tendría que estar, debería estar rotando, ¿verdad? Entonces, el motor, lo que está arriba. El motor es la parte superior ahí está el motor, que es el que carga de ahí. Hay una caja reductor, eso que está ahí a la parte del motor, y entonces es como se conecta a ese piñón o esa rueda dentada para que se mueva todo el cilindro, ¿verdad? Ahí es como se muestra, pero vea que obviamente le mueve todo un mecanismo. Aquí, como les decía, tiene que tener ciertas características la máquina de operación. En este caso particular, la velocidad del motor tiene que ser constante, ¿verdad? Cosa que hemos visto en motor de inducción, ese no
no permite trabajar a velocidad constante, pero el motor sincrónico sí puede trabajar a velocidad constante. Para iniciar hoy, quería mostrarles este ejemplo de quiz, que ya hicimos un quiz hoy, ¿verdad? ¿No ustedes lo hicieron? Estos son ejemplos de quiz, pero de un problema, para que lo vayan conociendo. Eso tiene que tener mucha relación con el tema que hemos desarrollado y cómo ustedes se van preparando para el examen, ¿verdad? Ese alternador sincrónico, dice, está en estrella, el voltaje de línea, 13,8. Eso no se indica de línea, porque por defecto se entiende que es de línea, pero ahí lo agrego. Y pide el diagrama fasorial, pero vean algo muy particular. Habla de un diagrama fasorial en forma de equilátero, de un triángulo equilátero, ¿verdad? Dice que se desprecie el RA. Para ello, dice que el XS es de un ohmio, ¿verdad? Por fase. Piden el diagrama fasorial, piden el ángulo par, piden corriente de línea, piden factor de potencia. Vean que con solamente esos poquitos datos hay que obtener lo demás. Pareciera que no se puede resolver, ¿verdad? Pero realmente es muy sencillo. Si nos acordamos de la escuela, ¿verdad? El triángulo equilátero. Y entonces sabemos que el triángulo equilátero, ¿se acuerdan cuál es la diferencia del triángulo equilátero con respecto a los demás triángulos? Todos los lados son iguales. Muy bien, excelente. Bueno, más de uno lo hizo en quiz, en un examen y se bloquea. Se bloquea porque no se acuerda cuál es el equilátero, ¿verdad? Ok, entonces, dice que un generador sincrónico en estrella conectado a un red 8 y según un triángulo equilátero con su diagrama. O sea, aquí es importante establecer de que al ser de todos lados iguales, significa que LA es igual, significa que el voltaje en fase es igual, y significa que el voltaje pérdida es igual, ¿verdad? Entonces, si nos vamos aquí, si usted lo dibuja en AutoCAD, tendría que darle esta forma. Exactamente esta forma. O sea, LA, ¿verdad? Porque tomamos el voltaje de 13.8 entre raíz de 3 y me da el voltaje A en la fase. El IAXS sería igual, 7967, y el voltaje de fase 7967, ¿verdad? Entonces, tengo esos tres valores, son exactamente iguales, porque despreciamos el RA, y entonces, con este valor de IAXS y IA, yo puedo obtener la corriente. En este caso, la corriente es de 7.917 amperios, ¿verdad? Y para que eso sea cierto, entonces yo ocupo que exactamente la corriente esté a 90 grados con respecto a XS y IA, ¿verdad? Y entonces ahí aplicamos trigonometría y obtenemos que el ángulo, bueno, el triángulo equilátero es de 60 grados y el ángulo de corriente serían 30 grados, ¿verdad? Entonces, vea que obtenemos tanto el voltaje fase, el voltaje de armadura y la corriente, ¿verdad? Que es lo que piden ahí. Piden el diagrama, el ángulo par, ¿verdad? En este caso, recordemos que el ángulo par serían 60 grados, porque si tengo el equilátero. La corriente de línea, que sería despejando ese valor, y el factor de potencia, obviamente, sería el coseno de 30 grados. Más o menos, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Al principio parece como que es susto, ¿verdad? Pero realmente no es tan complicado. Y reitero una vez más la importancia de los diagramas fasoriales, ¿verdad? Esta es la clave de todo esto. Por ahí está dibujado. No me acuerdo, creo que en otra aplicación, ¿verdad? Pero es otro problema, creo. Este es para 220 voltios. Ok. La agenda de hoy, vamos a ver un poco la construcción del motor sincrónico. Los métodos de arranque. Este motor tiene esa particularidad con respecto al motor monofásico, que él por sí mismo no arranca. Este motor no tiene la capacidad de arrancar, por lo tanto ocupa ayuda para que arranque, ¿verdad? Y vamos a hablar del motor, del circuito equivalente del motor sincrónico, y un poco de los efectos que conocemos. Este fue tomado de la quinta edición del Chapman, capítulo 5, y la sexta edición y también capítulo 5 del Fraile, Jesús Fraile. Friale, es Fraile. Don jóvenes, Fraile. De Dazo ahí. Fraile. Por eso que también les paso la presentación, ¿verdad? Porque les paso cuando tengan todas las cosas. Debo indicarles que el motor sincrónico, al igual que el alternador sincrónico, está compuesto por dos campos magnéticos o dos devanados. El devanado de armadura, que está ubicado en el estator y es corriente alterna, y el devanado de campo, que está en el rotor y requiere de corriente directa. La particularidad de esta máquina es que este motor requiere potencia eléctrica en la armadura y requiere potencia eléctrica
en el campo. Nada más que uno se alterna y otro indirecta. Y él a cambio nos da potencia mecánica en el eje. Alguien dirá, ¿en qué se diferencia este motor? ¿Un circuito adicional? ¿Hay que alimentarlo por anillos? Posiblemente, va a haber carbones. Entonces, ¿qué ganamos con este motor? La principal ventaja de este motor con respecto al motor de inducción es que él mantiene velocidad constante. Ya sea imán permanente o un electroimán, ¿verdad? Estos motores tienen una velocidad constante. El único pequeño gran detalle es que ese motor requiere de corriente directa, requiere ser excitado. ¿Alguien sabe una aplicación de la casa de nosotros, bueno, la gran mayoría de nosotros, que tiene que operar con un motor a velocidad constante? Velocidad constante se refiere a que si le ponemos carga, él mantiene la velocidad, y si le quitamos la carga, él mantiene la velocidad. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué aplicación podrá ser velocidad constante? El microondas. Correcto, el plato que mueve al microondas, digamos, al plato del microondas, ese es un motor sincrónico. Claro, imanes permanentes, ¿verdad? No tiene anillos, mucho más sencillo, es un motor muy pequeñito, pero funciona ahí. ¿Por qué esto? Porque si usted coloca un vaso con agua para calentar, coloca, no sé, una taza de comida, coloca un Pyrex para cocinar, no sé, la velocidad de rotación tiene que ser constante para que las ondas puedan homogéneamente, digamos, cocinar todo o calentar todo el componente. Si la velocidad estuviera muy lenta, posiblemente se cocina más una parte que la otra. Entonces, es un caso donde es muy importante, muy sensible el cambio de velocidad en la máquina. Entonces, es un ejemplo importante del uso de un motor sincrónico, ¿no? Esta figura que está aquí, que está en la figura del lado derecho, inferior derecho, corresponde al diagrama que establece el latbol. Este motor sería, como ya lo hemos visto, bueno, pues yo lo he mencionado rápidamente, es el código 8241, ¿verdad? Y entonces, ese es el que conocemos. Vea que es un motor exactamente igual, ¿verdad? Es un motor exactamente igual, donde está compuesto por 3 bobinas y está compuesto por 6 puntas, ¿verdad? Este motor usa 1, 2, 3 para alimentar el sistema trifásico y 4, 5, 6 en estrella. Y luego el circuito entre los terminales 7 y 8 que alimenta el circuito de campo. Así es como funciona este motor, ¿verdad? Aquí aquí dice D y E, así como está en el diagrama del latbol. Y sería la conexión 7 y 8 para alimentar el circuito de campo. En el alternador, cuando alimentamos el circuito de campo, ¿se acuerdan que se producía voltaje? Bueno, en este caso, al alimentar corriente directa, lo que hacemos es que le aplicamos más o menos potencia reactiva al circuito de campo. Lo que pasa es que la potencia reactiva, jóvenes, puede venir de la red, 1, 2, ABC, o la potencia reactiva puede entregarse a la red. ¿Eso de qué depende? Bueno, eso va a depender de qué tan excitado esté el circuito de campo o qué tan subexcitado esté el circuito de campo, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan teniendo por en cuenta, ¿verdad? Ok. Como les decía, es una máquina que tiene 2 campos magnéticos, uno ubicado en el rotor, que es fijo, alimentarlo con corriente directa, y el otro con corriente alterna, que produce un campo magnético giratorio. Aquí se comportaría como un motor trifásico de inducción con respecto al estator, ¿verdad? Ahora bien, lo que pasa es que tiene que dar una fuerza para atraerlos, para que el rotor se sincronice o el rotor se enlace con el devanado de armadura. Sin embargo, el devanado de armadura tiene una velocidad muy superior a la velocidad del rotor que está detenido completamente, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que tiene el motor. El motor no tiene la capacidad de arrancar por sí solo, sino que requiere ayuda. Ayuda porque cuando alimentamos los 2 circuitos simultáneamente, presenta ese inconveniente. El inconveniente de que hay una gran diferencia de velocidades y imposibilita que se sincronice. Yo uso el concepto ahí, algo metafórico. Imagínense ustedes que no es que lo hagan, ¿verdad? Más un punto metafórico. Ocupa tomar el bus del TEC y como algunas veces pasa el bus, bueno, se va antes o va muy rápido. Entonces ustedes de la clase que tenían en ese momento salieron rápido porque si no el bus sale media hora después, ¿verdad? O pagar Uber o
o irse caminando y estamos en invierno peor. Entonces el bus toma la salida y usted tiene que correr para tratar de subirse al bus, ¿verdad? En ese momento. En este caso, digamos, metafóricamente, el bus sería la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor, en este caso, sería usted. Y si usted se queda quieto y el bus está en movimiento, usted nunca lo va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, aquí surgen los métodos de arranque que hay. Como dice, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces, o el bus se detiene para que usted tenga la velocidad del bus, o usted se acelera, ¿verdad? O el rotor se acelera para que adquiera la velocidad del bus, ¿verdad? Entonces, vean que el concepto de velocidades es muy importante y por lo tanto, eso es lo que hay que ayudarle al motor. Al motor sincrónico hay que ayudarle de que la velocidad del rotor sea parecida a la del estator, o la velocidad del estator se reduzca para que se parezca a la velocidad del rotor, ¿verdad? No sé si me queda claro con ese concepto, porque es que el motor no arranca. Bueno, metafóricamente. Sí, profe, está claro. Profe, bueno, ¿podría repetirme otra vez que no me quedó muy claro? Entonces, lo que hay que hacer es que entiéndase, por ejemplo, metafóricamente, de que en el rotor hay cuerdas y esas cuerdas tienen que enlazarse con el estator, ¿verdad? Pero el rotor, digamos que, hagamos otra metáfora. Tenemos una lancha que está haciendo círculos sobre un bote que está detenido, está varado, y entonces hay que tratar de que se tire una cuerda del bote detenido, que es el rotor, a una lancha que está en movimiento. Esa velocidad de la lancha es una velocidad sincrónica, que recordemos que 4 polos es de 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, el rotor detenido y de lancha en movimiento difícilmente va a poder alcanzarlo. Entonces, imagínense, perdónenme la expresión, el pulso que hay que tener para que digamos, esa cuerda o ese mecate logre enlazar a esa lancha en movimiento, ¿verdad? Entonces, como eso difícilmente se logre, lo que hay que hacer es 2 formas. O hay que tratar de que la lancha rápida vaya más despacio, o tratar de que llegue Aquaman ahí, empuje el bote detenido y logre alcanzar la lancha, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico con ese concepto, ¿sí? Sí, ahora sí. Sí, la Bueno, lancha o el estator, gracias, la lancha o el estator se mueve muy rápido, a una velocidad sincrónica, y el rotor, como se alimenta con corriente directa, no se mueve, está detenido. Y el rotor tiene que enlazarse, tiene que sincronizarse magnéticamente con el campo estatórico, ¿verdad? Como hay tanta diferencia de velocidades, difícilmente ese enlace llega a ser fuerte porque se rompe, o sea, no permite enlazarse, ¿verdad? Por el momento que se lanza la cuerda, digamos, el norte tiene que enlazarse con el sur, pero cuando se lanza ya posiblemente ya sea el norte, entonces viene el norte empuja al norte del rotor, entonces nunca se enlaza, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ver cómo le ayudamos al motor para que él arranque. Cuando ese motor se sincroniza, veamos aquí que está en amarillo, yo les estoy mostrando, esas son esas cuerdas, metafóricamente, ¿verdad? Son esas cuerdas que están enlazando al rotor con el estator, magnéticamente hablando, se da ese enlace, entonces, por lo tanto, se dice que la máquina trabaja a velocidad sincrónica, pero hay que tratar de que eso ocurra, jóvenes, hay que tratar exactamente de que eso ocurra, ¿verdad? Ok. ¿Qué tenemos con este motor? Bueno, la particularidad que tenemos con este motor, jóvenes, es exactamente eso, que él puede girar a velocidad constante y tiene otro plus. El otro plus es que este motor, él puede cambiar su factor de potencia con el aumento o disminución de la corriente de campo, ¿verdad? Entonces, la primera prioridad del motor es que él gira a velocidad constante porque la aplicación lo exige que sea así. Y la segunda es que ya viene por defecto, es que al variar la corriente de campo y al variar la excitación del rotor, es posible aumentar o disminuir la potencia reactiva de la máquina y por lo tanto podemos variar el factor de potencia de la máquina, ¿verdad? Pero cuando es motor sincrónico, pero para que sea motor sincrónico ocupa de un método de arranque. ¿Alguien me decir algo, sí? Profe, entonces no tiene que ver con la naturaleza del factor de potencia de la carga. Ah, muy buena pregunta, excelente pregunta. Recordemos que es un motor. Entonces, al ser un motor,
es lo que tiene es potencia mecánica, no potencia eléctrica. ¿Verdad? Ok, cierto, profe. Pero yo supongo que usted está tratando de decir, profesor, pero ¿qué pasa si tengo una carga en paralelo con ese motor sincrónico? Supongo que usted se refería a eso. Entonces, si tengo una carga a la par del motor sincrónico, resulta que el motor sincrónico le podría entregar potencia reactiva a esa carga, y entonces el factor de potencia entre el motor sincrónico y la carga resulta que aumenta o mejora. Entonces, de esa manera, es posible que el motor le ayude a la red a tener un factor de potencia mejorado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa condición. Entonces, como le decía, mucho gusto, el motor tiene 3 ventajas. La habilidad para operar a velocidad constante, desde vacío hasta plena carga. La capacidad de funcionar con un factor de potencia unitario, que sería lo idóneo para que él no pida potencia reactiva, aunque tampoco lo entregan. Y la corriente es mínima en ese momento, que no ocupa potencia reactiva de la red y no afecta el factor de potencia global. O sea, es un motor sincrónico que él como tal ocupa potencia reactiva, pero el motor sincrónico él se la puede autosuministrar. Entonces, si colocamos ese motor, no le va a afectar el factor de potencia global de la red, o sea, lo va a bajar, como si ocurre si conectamos un motor de inducción. Por más alto y eficiente que sea el motor, él va a ocupar potencia reactiva, por lo tanto va a bajar la potencia reactiva de la red. Y otra ventaja es que él puede entregar potencia reactiva a la red y por lo tanto mejorar el factor de potencia sin usar bancos de capacitor. Entonces, son 3 características o 3 ventajas de este motor, de así es como él funciona, ¿verdad? La construcción. Bueno, la construcción del motor, como le decía, es semejante al de el alternado sincrónico, especialmente en la parte de la armadura, pero el rotor podría tener devanados amortiguadores, que ya eso lo vamos a mencionar. El devanado amortiguador es un elemento adicional. Aquí vemos la fotografía en la parte inferior derecha, donde están los orificios grandotes que están ahí en esa placa. Eso es para montar, como ven muchachos en la parte superior, es para montar o para ubicar bien la platina del rotor por los salientes. Y luego en la parte superficial, en la parte de la derecha, que es la parte superficial del cara polar, tiene pequeños orificios donde ahí se van a colocar las barras. Esas barras, vemos aquí la imagen, está tomado el fraile, las barras aquí están en rojo. Esas barras funcionan. ¿Saben cómo funcionan esas barras? ¿Qué se les parece a esas barras, ustedes jóvenes? Barras y con anillos en los extremos. ¿A qué les recuerda? Como a un jaula de ardilla. Excelente, correcto. Muy bien. Entonces, aquí lo que pasa es que este que está ahí es la cara polar del devanado de campo. Está el devanado de campo, que son esos cablecitos que están en la parte inferior, que ahí dice devanado inductor, ¿verdad? Y luego en la parte de arriba, en la parte superior, dice devanado amortiguador o barras. Eso es como un jaula de ardilla. Recordemos que ocupamos asistencia para que el rotor se mueva. Entonces, el motor, una forma de que el motor se mueva es haciéndolo arrancar como motor de inducción. Nada más que cuando el motor de inducción alcanza la velocidad sincrónica, ahora sí excitamos el circuito de campo para que se sincronice. Es como decirle al muchacho del deck que corra para que alcance el bus y cuando ya alcanza el bus pega un brinco, ¿verdad? Entonces, metafóricamente así es como funciona. Bueno, esta imagen que está aquí corresponde pero a un alternador sincrónico, ¿verdad? Sin embargo, también tiene devanados amortiguadores. Aquí logran ver en la figura de la izquierda, donde hay unas barras que atraviesan. Están en la pura superficie, ¿verdad? Lo más cercanas posibles porque la inducción se va a dar en ellos y entonces entre menos distancia exista o más esté pegado usted el campo magnético o el núcleo del rotor, es mejor, ¿verdad? Hay menos pérdidas magnéticas. Ok. Entonces, más o menos esa es la parte constructiva del motor sincrónico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Profe, entonces nada más como para resumir, el devanado amortiguador es para ayudarle a arrancar al motor sincrónico. Correcto, exactamente. Oh. Es uno de los métodos. Vamos a ver que hay 3 métodos. Ese es uno de los métodos. Tal vez es el más común, pero es uno de los métodos, ¿verdad? Entonces, digamos, no todos los motores sincrónicos tienen devanado amortiguador. Solo sinceramente, yo los que conozco sí tienen, pero puede haber casos, ¿verdad? Casos muy particulares donde el fabricante desea que no sea así, ¿verdad? O posiblemente, si el motor es demasiado grande, ese amortiguador va a consumir mucha corriente, entonces ese pico de arranque es muy alto, entonces posiblemente recurran a otro sistema de arranque, ¿verdad? O puede ser que se combinen también, puede ser que se combine para que el efecto sea menor, ¿verdad? Ok, pero entonces digamos,
ya en operación, una vez que el motor ya alcanza la velocidad que el motor alcanza la velocidad del sincronismo, ya no necesitaría de Correcto. este devanado amortiguador. Digamos, entre comillas, se apaga. Entre comillas, ¿verdad? Porque no es que se apaga. Se apaga porque ya como la velocidad son iguales, ya no hay inducción. Entonces en las barras no hay inducción, no hay voltaje, no hay nada. Ok, perfecto, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Algo más, jóvenes? Ok, entonces